Feliz año, doctora Lori Ann Jiménez, doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología. Me faltó decir Jiménez Fabi. Ay, perdón, doctora. Fabi, ¿verdad, doctora? Feliz año, Adriana, para ti también y para todo tu auditorio. Igualmente, doctora Lori Ann Jiménez Fabi. Es que Jiménez Fabi es apellido compuesto, ¿verdad? Pues... Como le veo un guión ahí, por eso, si no me puedo quedar en Jiménez, si no le importa. En Jiménez está perfecto. Perfecto, perdón, disculpe, doctora. Oiga, tenemos inquietud por la nueva subvariante XBB.1.5 de COVID que está encabezando los contagios en Estados Unidos. ¿Qué tiene de particular esta variante? ¿Y se conoce si ya está en México, doctora? Bueno, hay una derivación de esta variante XBB.1.5 que es XBB, ¿no? Es, digamos, de la que se origina la 1.5, ¿no? Es así, ya está detectada aquí en México, mas no se tienen indicios todavía de que los contagios estén aumentando importantemente o que causados por esta variante, me refiero. Estamos ahorita en un pico de contagios, sin duda, pero el pico de contagios que estamos viviendo en este momento es causado por la variante BQ.1.1. Esta BQ.1.1 es la que ha causado esta sexta ola. Entonces, ¿qué hay de particular para responder tu pregunta inicial, ¿no? ¿Qué hay de particular con XBB.1.5? Lo particular es que hasta ahora, de todas las variantes y subvariantes del virus SARS-CoV-2 que han sido identificadas, esta parece ser de todas la más transmisible. Es decir, es más transmisible que cualquier otra que se haya identificado hasta el momento. Esto, pues, si recuerdas otras veces que hemos hablado, pues siempre hablamos de una más transmisible y otra más transmisible y otra y así. Esto quiere decir que la evolución del virus va hacia allá, hacia volver cada vez más transmisible el virus, ¿no? ¿Pero menos virulenta o igual o más que las otras? Bueno, no se tienen evidencias hasta ahora. Lo que se tiene es una evidencia porque en Estados Unidos, particularmente en el noreste de los Estados Unidos, se cree que esta variante surgió en Nueva York o en esa área, en el área del estado de Nueva York, y ahora hay repuntes muy graves de hospitalizaciones. Esto es lo que preocupa gravemente, claro. Que no solamente son los contagios, sino que es repunte de hospitalizaciones en los estados de Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, Nueva York, New Jersey, y esa parte de Nueva Inglaterra, ¿no? Del noreste de los Estados Unidos, y ahora esta misma subvariante se está detectando en Asia, en Europa, y empieza a tomar el control, vamos a decir, que empieza a predominar en algunas partes, en Europa, en Asia, y desde luego que esto ocurrirá también aquí en México. Entonces, no sabemos, no se tiene el indicio así claro de que en realidad sea más agresiva que otras variantes que nos han afectado. Lo que sí tenemos es el indicio de que ya sea porque la característica de esta es mayor transmisibilidad y desgraciadamente mayor evasión de la inmunidad previa. O sea, perdón, doctora, que quienes están ocupando los hospitales ¿estaban vacunados? Algunos sí. ¿Y en cuanto a muertes? Es gente vacunada que se vacunó ya hace más de 6 meses o que no tiene los refuerzos de la vacunación. Entonces, incluso gente vacunada con esquemas iniciales o gente que ya ha tenido COVID previamente, ahora está enfermando y está siendo hospitalizada con esta subvariante, que es que necesitamos recordar lo siguiente, que entre más distinta sea, entre más distinto se vuelva el virus del virus original hacia el cual están diseñadas las vacunas, ¿no? La mayoría, salvo las de nueva generación, que es la vacuna bivalente, ¿no? Que tiene ya en su diseño
considera algunas de las subvariantes de Omicron, pero en general, entre más distinta se vuelve el virus, más evasivo se vuelve de la inmunidad previa. Y esto es lo que tiene y está causando gran preocupación, porque estas son las características de XBB.1.5, mayor evasión de la inmunidad y desde luego mayor transmisibilidad. Y pues lo que vemos ahora es eso es lo que está causando mucho revuelo, que hay aumento en las hospitalizaciones en estas regiones donde se ha vuelto predominante. Sí, vacunados o no. Ahora, ¿qué opina usted de la vacuna Abdala, la cubana, que llegó a nuestro país y que se ha estado aplicando, doctora? Bueno, pienso que ha sido un desacierto muy grande que el gobierno optara por comprar esta vacuna teniendo la posibilidad de adquirir vacunas comprobadas, de utilidad comprobada, y de seguridad comprobada, como son las vacunas bivalentes, que son las vacunas de segunda generación. Lo que el auditorio necesita comprender es que todas las vacunas, incluyendo Abdala, incluyendo incluso la vacuna Patria, que si bien no se ha terminado de desarrollar, cuando si es que alguna vez se termina de desarrollar y se empieza a aplicar, sigue siendo una vacuna de primera generación, queriendo decir que son vacunas desarrolladas, diseñadas contra la cepa original del virus. Pero el virus ahora, después de 3 años de pandemia, pues ha mutado, evolucionado y cambiando de forma muy, muy importante. Y entonces ahora pues tenemos estas vacunas, las que se les conocen como vacunas bivalentes. Hay una por la farmacéutica Moderna, otra diseñada por Pfizer, y estas están siendo aplicadas alrededor del mundo con muy alta efectividad. Hoy lo que se ha demostrado es quienes tienen el refuerzo de la vacuna bivalente tienen 8 veces menos posibilidad de terminar hospitalizados si es que se infectan con el virus que actualmente circula. Es decir, están confiriendo muy buena protección. Pero el gobierno de México decide, en lugar de comprar estas vacunas, para las cuales tenemos un gran acervo de información científica, la comprobación de que están teniendo una alta eficacia para proteger contra las variantes que actualmente circulan, el gobierno decide comprar una vacuna para la cual no se tienen ni siquiera los estudios de fase 3 publicados en revistas arbitradas, ¿no?, por pares, no se tiene la certificación o aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud y no se tiene evidencia alguna de que sirva como refuerzo. Es decir, es una vacuna que hasta donde sabemos por los escuetos estudios que se tienen de esta vacuna cubana, tiene una cierta efectividad cuando se administra como esquema primario de vacunación, y este esquema primario consiste en 3 dosis, pero no se tiene ninguna evidencia de que en realidad esta vacuna confiera protección cuando se administra una sola dosis como refuerzo. Entonces, pues la pregunta es, la discusión aquí tiene que girar en torno de por qué actualmente, habiendo disponibilidad, habiendo la posibilidad de hacerlo, el gobierno decide comprar estas vacunas cubanas sin eficacia comprobada bajo la aplicación que se le está dando aquí en México, ¿verdad?, en lugar de comprar vacunas adecuadas para las cuales tenemos comprobación, sí. Bien, y en el caso de la influenza, que sabemos que hay personas que padecen los 2 virus, o solo uno, solo otro, hay quienes la están pasando peor con la influenza, vacunados o no. ¿Qué está pasando con la influenza, a pesar de que sabemos que cada año pues a la vacuna contra la influenza pues se le hacen sus arreglitos por la misma variante de los virus? ¿Qué está pasando con la influenza? Sí, bueno, la influenza, ahorita estamos en un repunte triple, de hecho, porque tenemos ahorita un pico de contagios de influenza, que es el peor pico de influenza que se ha tenido en los últimos tal vez 6 o 7 años. Es decir, hay muchos casos actualmente de influenza en nuestro país, en general en el hemisferio norte, pero en México en particular tenemos muchos casos de influenza. Se tienen muchos casos de virus sincicial respiratorio, que es otro virus muy problemático, particularmente en los niños más pequeños y en los adultos mayores. ¿Y cómo se puede saber, perdón, doctora, si es ese virus sincicial respiratorio? ¿Qué quiere decir sincicial respiratorio? Sincicial, así es el nombre del virus, es virus sincicial respiratorio.
Sincicial, ajá. Este es otro virus que se transmite por la vía respiratoria. Este causa una enfermedad puramente respiratoria como es la influenza, no como COVID, que COVID es en realidad una enfermedad sistémica, ¿verdad? Multiorgánica. Y esta es una enfermedad para la cual no tenemos vacuna ni tampoco antivirales y afecta particularmente a las poblaciones en los extremos de edad, es decir, los niños más pequeños, los adultos mayores, y hay manera y claro, a ver, con los meros síntomas iniciales de la enfermedad, es extraordinariamente difícil discernir entre si se trata de una gripe por otro virus diferente, si se trata de una gripa o de una infección por virus inicial respiratorio o por influenza o por COVID. Cuando la gente dice, no, pues es que esto nada más es una gripilla, esa gripilla podría ser influenza, podría ser COVID, podría ser virus inicial respiratorio, y para ello se hacen pruebas. Sí. Oiga, y a propósito de pruebas, ¿qué tan efectivas pueden ser las pruebas rápidas para las nuevas variantes? Bueno, la efectividad de las pruebas rápidas ha ido, es decir, las pruebas rápidas han ido teniendo cada vez más error en el diagnóstico, particularmente cada vez más falsos negativos, es decir, una persona que tiene COVID va y se hace una prueba, la prueba dice que no tienen COVID cuando sí tienen, ¿no? Ya me pasó una vez. Sí, esto se da cada vez con mayor frecuencia, sobre todo con las pruebas de antígeno, las pruebas rápidas. Y esto es por la evolución que el virus ha tenido, por los cambios que está sufriendo el virus a través del tiempo, ¿no? De ahí que cuando se hacen, si han tenido un riesgo de contagio, es decir, han estado en contacto con una persona que se sabe que tiene COVID, sí, o presentan síntomas que son afines a COVID-19, si se hacen una prueba rápida, una prueba de antígenos, y sale negativa, es indispensable hacer la comprobación del diagnóstico a través de una prueba de PCR. Seguros. Primero, bueno, pues por la gente que nos rodea y por nosotros mismos para tomar las precauciones, que ya las conocemos, seguirán siendo las mismas, ¿no, doctora? Las mismas precauciones. Sí, son las mismas precauciones. Para quedarse como el virus. Es correcto, las precauciones siguen siendo las mismas. La situación es que cada vez hay menos gente que las está siguiendo. Sí, y esto ahorita es un problema muy serio porque, a ver, ojo, estamos en la sexta ola. Según los datos que ahora el gobierno solo da una vez a la semana, los martes, según los datos de la base de datos de ayer, parece que algunos estados ya llegaron al pico de la sexta ola y están disminuyendo los contagios. Pero mucho cuidado. Esta ola se dio por la variante BQ.1.1 y ahora lo que se está esperando es que comience a predominar esta nueva variante que está causando estragos en Estados Unidos ya, que es la XBB.1.5. Que está llevando a hospitalizaciones. Exacto, de tal suerte que ahorita, incluso si estuviéramos ya en el pico de la sexta ola o empezando a descender de la sexta ola, si la variante XBB.1.5 comienza a propagarse, podemos de este punto volver a repuntar. Sí. Así que no hay que confiarse. Necesitamos, con relación a la pregunta de la influenza, ojo, todavía es tiempo de vacunarse, y quien no se ha vacunado contra influenza, hágalo. En el sector público hay mucha escasez de vacunas contra la influenza y no están vacunando a la población general, sino a grupos específicos. Sí. Pero la vacuna contra influenza se consigue en el sector privado, se consigue en las farmacias. Sí. Si ustedes no se han vacunado, y este es un año de verdad cuando deberían hacerlo. Sí. Y procuren vacunar a toda la familia. Doctora, por último, cuando mi compañero Gastón Fentanes aquí en cabina me dijo que ya le dio COVID, había una ola, otra, y en la sexta ya le dio COVID. En principio le dije, te felicito. Es cierto que había escuchado, leído por ahí, pero se confirma que si alguien ya padeció alguna vez el COVID, digamos, Gastón tiene sus vacunas, refuerzo, etcétera, ¿estaría más protegido o que si nunca le hubiera dado?
No, esto no es necesariamente cierto, no. Es necesariamente no, porque vamos a decir, pudo haberse contagiado con una variante para que ahora, vamos a decir, si ahora viene XBB.1.5 y él estuvo contagiado con otra variante para la cual XBB.1.5 evade esa inmunidad, entonces no importa que haya tenido COVID previamente, puede reinfectarse y las infecciones variante con las nuevas variantes, de tal manera que no, o sea, no debe uno confiarse ni decir, bueno, ya, por lo menos ya me dio, o sea, que ya estoy más protegido. Esto es un misconcepto muy peligroso, porque mucha gente piensa, bueno, pues ya total me infecto y esto significa que voy a adquirir una cierta protección ahora que me va a cuidar hacia el futuro, y esto no necesariamente es así. Pues doctora, como siempre ha sido un enorme placer. Doctora en Ciencias Médicas, especialización en microbiología, doctora Lori Ann Jiménez. Muchas gracias y buenas tardes. Adriana, muchas gracias. Al contrario, muy buenas tardes. Gracias.